En la noche de hoy vamos a seguir compartiendo sobre esta hermosa enseñanza que el Señor ha traído para cada uno de nosotros sobre la sanidad interior. Habíamos hablado que muchas veces nos preguntamos o decimos que no necesitamos la sanidad interior. Las primeras enseñanzas vimos una serie de preguntas en las cuales el Señor nos confrontaba, en donde el Señor nos decía que no podemos pensar que nosotros somos autosuficientes y que por medio de nuestro conocimiento o de nuestras mismas fuerzas vamos a poder sanar esas cosas que hay dentro de nosotros que no nos permiten avanzar en la búsqueda de Dios, de Cristo, y que por el contrario se vuelven piedras de tropiezo para cada uno de nosotros. Pues evidentemente el ser humano hoy en día piensa que no necesita de Dios, que solo lo puede hacer. Es más, lo desechan, ¿cierto? Y aquí fue donde empezamos a tocar un tema muy importante en nuestra enseñanza anterior. Y es que un área vital en la sanidad interior es el tema del rechazo. La, la charla anterior vimos cómo nosotros como seres humanos, como hombres, rechazamos a Dios y que debido a ese rechazo que nosotros le dimos a Él, pues recibimos un pago. El rechazar a Dios implica que nosotros rechazamos todas sus bendiciones, todo su amor y toda su misericordia. Pero a pesar de eso, a pesar que nosotros lo rechazamos a Él, la palabra de Dios también me dice que el sol, la lluvia y todo lo que Dios en sí es, se lo otorga a todas las personas. Cuando estoy diciendo esto no estoy queriendo decir que Dios es sol, no. Me estoy refiriendo que la palabra de Dios exactamente dice que el sol sale para todos, para buenos y malos, que la lluvia cae para buenos y malos. No, la lluvia cuando cae no dice, mira, ay, este es bueno o este es malo, no, cae para todos, no hace distinción alguna. Y es porque Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Para Dios, digamos que Él lo que quiere es que todos lleguemos a sus pies, que todos lleguemos en pos de arrepentimiento y que con base en eso Él pueda transformar nuestra vida cuando reconocemos que pues hemos cometido errores todos los días hacia Él y hacia nuestro prójimo, que es, digamos que en lo que se enfoca toda la palabra de Dios se resume en el amor a Dios y en el amor a nuestro prójimo. Si nosotros alguno de estos dos lo hacemos a un lado, lo rechazamos, pues básicamente estamos negando que Dios está en nosotros. Eso no quiere decir que nosotros somos personas perfectas, no, todo lo contrario. Tenemos muchos errores y tal vez muchos más de los que están en el mundo, pero la diferencia, y siempre lo he dicho cuando el Señor nos ha permitido compartir de la palabra, es que la diferencia entre el creyente y de pronto la persona que está en el mundo no es que uno sea bueno y el otro sea malo, no, somos malos todos, sino que nosotros estamos en la búsqueda del perdón de Dios. Estamos en la búsqueda de la transformación de Dios. Reconocemos a Dios como lo que es, como el creador, como el todopoderoso, y que Él es el único que me puede sacar de ese valle de angustias, ese valle de lamentos, ese valle de tristeza en el que muchas veces nos hundimos sin darnos cuenta. Entonces vimos en la enseñanza anterior que este rechazo, ¿cierto?, nos ha traído muchas dificultades y que hoy en día hablábamos de unas estadísticas terribles referente a cómo se manifiesta el rechazo en el ser humano. Para los que de pronto quieran eh, entender un poco más sobre lo que me estoy refiriendo, nosotros grabamos estas enseñanzas y las subimos a YouTube. En el canal de Más que Vencedores lo tenemos. Ahí pueden escucharlo porque pues la idea no es repetir toda la enseñanza, solamente entrar en el contexto. Entonces vimos que hay unas estadísticas terribles sobre el suicidio, sobre la violencia intrafamiliar y cómo eso está afectando a las personas, sean creyentes o no sean creyentes.
Hay unas estadísticas terribles. Por ejemplo, el suicidio. Veíamos que al año se suicidan más de 800.000 personas en el planeta. Cada 40 segundos se suicida una persona. Que hoy, en el nombre de Cristo Jesús, no seas tú que me escuchas, yo o alguno de nuestros familiares, algunos de nuestros conocidos, y es más, que ninguno tuviese que pasar por esta terrible situación. Veíamos que los que más se ven afectados son los jóvenes, entre edades entre los 15 y los 29 años, por no saber manejar muchas veces el rechazo. Y hoy vamos a ver cuáles son esas fuentes de rechazo, de dónde viene ese rechazo y porque muchas veces el rechazo que nosotros damos y recibimos se ve reflejado en nuestra vida diaria, en la violencia intrafamiliar, en lo que vivimos hoy en día, en lo que vemos, por ejemplo, en nuestro trabajo, en la oficina, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros hijos, hasta con nuestros esposos o esposas, ¿sí? Todo esto se ve repercutido en nuestras vidas, querámoslo o no, todos nos vemos afectados por el rechazo. Definíamos que el rechazo básicamente es cuando yo repelo, desprecio, anulo o lastimo a una persona y no se le brinda el amor que esta persona necesita. Veíamos que unos aspectos a tener en cuenta en el rechazo es que el ser humano no fue creado por Dios para nada más diferente que el hecho de recibir y dar amor. El ser humano necesita amor. Cuando el ser humano no tiene amor, pero el amor de Dios, cuando el amor de Dios no está en nuestros corazones, eso se ve reflejado en nuestras vidas. Es imposible, imposible, amados hermanos, que eso no se note. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, se nota. Pero también se nota cuando una persona habla de Dios, cree que se refiere a Dios y verdaderamente en su corazón no está. Es importante que entendamos esto, porque no solamente basta con hablar. Yo, por ejemplo, el día de hoy les puedo hablar y de pronto algunos podrán decir, no, muy edificante o no me sirvió para nada, o habla muy bonito o habla muy feo, pero a la hora de verdad de evidenciar, si yo en mi corazón no tengo a Dios, pues esto no va a llegar a ningún lado. Lo que el Señor trae hoy, pues no va a funcionar, ¿sí? Por más de que se digan palabras que a primera instancia pueden sonar y parecer bonitas. Pero si no está Cristo en nuestro corazón, va a ser muy difícil que esa sanidad interior se dé y que ese rechazo no se aplique en nuestras vidas o que nosotros no apliquemos eso hacia los demás, ¿cierto? Veíamos que el ser humano necesita sentirse aceptado, reconocido, amado, ya que estas áreas en su vida son que son fundamentales para el buen desarrollo personal. Y de pronto alguien podría decirme, pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Claro que sí, claro que sí. El hecho de que hablemos de ser aceptado, de ser reconocido, no implica que me esté desligando de Dios. Porque necesito ser reconocido, pero no por los demás, sino reconocido por Dios. Reconocido como que ahora yo soy su hijo y que ahora yo le entrego mi vida y Él reside en mí por medio de su Santo Espíritu. Pero también veíamos que habían unas consecuencias muy graves del rechazo. Y las vamos a recordar rápidamente. Hablábamos de 7. Pueden haber más y ustedes pueden tener muchas más, pero yo me voy a enfocar en estas principales que enseñamos en nuestra, valga la redundancia, enseñanza pasada. La primera es que la persona que ha sido rechazada en su vida llega a ser una persona muy amargada, resentida, triste, con una personalidad muchas veces agresiva y compulsiva. Esto que estamos diciendo no es porque estemos juzgando o cuando veamos una persona que tiene un problema o que está amargada, es que este ha sido rechazado. No, tenemos que tener mucho cuidado, sino que el rechazo muchas veces se evidencia de esta manera y que no debemos juzgar tanto a la persona de es que esta persona sí es mala, esta persona sí se va a ir al infierno, esta persona. En vez de hacer eso, debemos intentar sentir empatía por la persona.
y darnos cuenta que de pronto esa persona está viviendo por una situación que de pronto nosotros no hemos pasado o que de pronto sí hemos pasado pero se nos olvidó. Y entonces eso hace que nos creamos que estamos en un nivel superior y eso no es lo que quiere Dios. El segundo punto es que la persona que ha sido rechazada llega a ser insegura, temerosa, no logra ser capaz de enfrentar la vida por sí misma y siempre necesita que alguien esté a su lado para poder hacer las cosas. Es una persona que difícilmente puede desarrollarse, por ejemplo, en un ámbito laboral solo. Siempre va a necesitar una persona que lo esté apoyando, que lo esté guiando, que lo esté arrastrando. No toma iniciativa. Eso pasa cuando una persona ha sido rechazada. El tercer punto es que la persona cuando ha sido rechazada tiende ella misma a autorrechazarse, se autocritica pero de una forma negativa. La autocrítica es buena, se necesita, pero no cuando es destructiva. Cuando yo critico o me autocritico de una forma de destrucción, dándome lástima o queriendo que los otros me tengan lástima, eso no está bien. Eso muestra que hay un rechazo de la misma persona hacia sí misma y hacia los demás. O sea, no se valora. El cuarto punto es que la persona que ha sido rechazada no tiene una buena imagen de Dios. No hay fe en su corazón, ¿sí? Piensa que Dios no entiende que es un Dios misericordioso, no sabe que Dios puede perdonar, no lo entiende, no lo comprende. Lo ve tan lejos, tan lejano, un Dios tan distante, un Dios que es Dios. Es lo primero que se va a preguntar. ¿Dios existe? Pero muchas veces cuando escudriñamos en la vida de esa persona es porque en su niñez pasó por ciertas circunstancias y no pudo experimentar el amor de Dios. Entonces lo rechaza y por eso se crea una imagen negativa de él. El quinto punto es que la persona que ha sido rechazada es una persona vacía de amor y siente que este vacío no puede ser llenado con nada. Por tanto, hablábamos que recurría a la soledad y hablábamos de unas circunstancias y unas actuaciones muy complicadas cuando esto pasa. Hablábamos de que muchas veces cuando una persona es rechazada y digamos que se guarda en sí misma, es una persona que todo lo hace solo, que normalmente no sale ni siquiera de su habitación en la mayoría de veces. Estas personas podemos, y digo porque en algún momento me pasó también, eh, llegamos por ejemplo a cometer borracheras, fornicaciones, adulterio, drogas, homosexualismo, para las mujeres lesbianismo, pornografía, masturbación, y eso como por decir, como que lo que más resalta, porque hay problemas mucho más profundos, mucho más difíciles, mucho más complicados de tratar, como por ejemplo el suicidio, ¿sí? Muchas personas que han sido rechazadas terminan ¿qué? Suicidándose. Hablábamos también de la autoflagelación y lo complicado que es cuando una persona atenta contra su mismo cuerpo, contra la vida que Dios le dio. ¿Por qué? Porque no cree que Dios se la haya dado. Porque cree que esta vida es tan dura, que este es el infierno y que después no hay nada. Qué error tan grave en el que muchas veces nos dejamos llevar por el enemigo y por las circunstancias de la vida. Claramente, las personas que hemos pasado por esto, porque para hablarles yo de esto es porque yo he pasado por esto, no es porque me lo estoy inventando. O sea, de todo lo que les estoy hablando, el Señor me ha permitido vivirlo. ¿Para qué? Para que en su misericordia podamos entender que uno puede salir de estas circunstancias, de estas situaciones en las que muchas veces no encontramos una salida, ¿sí? Y esto es solamente la punta del iceberg. La verdad es mucho más profunda, pero la idea con estas cortas reflexiones y estas cortas enseñanzas es que el Señor toque nuestros corazones y podamos ser ministrados por Él. Y la última característica para tener en cuenta es que la persona que es restaurada de estas heridas de rechazo será una persona totalmente nueva en Cristo Jesús. Entonces veíamos que el punto final es que permitamos ser restaurados. De nada nos vale seguir todas estas enseñanzas
que hemos escuchado, en las que hemos estado, o si tú pues las escuchas por primera vez, pero de nada te sirve seguirlas si al final no permites que Dios te restaure. Yo no te voy a restaurar, ni un audio, ni un video, ni una persona, no sé, ni un pastor, ni un cura, o sea, nadie te va a poder restaurar. Son instrumentos de Dios, somos instrumentos, pero verdaderamente el que restaura es el Espíritu Santo, es Cristo Jesús, es el Padre, Dios, es el único que te puede restaurar. Entonces, siguiendo con nuestra enseñanza ya después de esta introducción, es que hoy vamos a ver cuáles son esas fuentes del rechazo. Tenemos que entender que el rechazo no aparece porque sí, que los hijos no se comportan como se comportan porque sí, que una persona que se suicida no se suicida porque sí, porque fue lo primero que se le ocurrió, que una persona que termina la prostitución no llega ya porque sí. Y ustedes dirán, pero estos temas ¿qué tienen que ver conmigo? Yo no sé, pero por algo Dios los pone. Por algo Dios los pone. Seguramente a alguien que en un futuro escuchará este audio, a alguien le tocará. O seguramente tú tienes de pronto un familiar, un conocido, un amigo o hasta un enemigo tuyo y tú sabes que tiene este problema. De pronto le pueda servir. Solo Dios lo sabe, ¿cierto? Entonces, la primera fuente de rechazo que vamos a tratar en la noche de hoy es el rechazo de los padres hacia sus hijos. Sí, lo primero que debemos entender es que nosotros como padres nos equivocamos, cometemos errores y que debemos reconocer esos errores para que el día de mañana nuestros hijos no lo repitan. Pero de pronto algunos de ustedes dirán, yo no tengo hijos, pero de seguro tienes un sobrino o de seguro un amigo tuyo tiene un hijo. A alguien le vas a poder ayudar, aportar, de seguro. De igual manera, ya ahorita te va a tocar una que sí. Entonces, ¿qué pasa con el rechazo de los padres hacia sus hijos? Miren, uno de los primeros casos que se presentan, y esto digamos que no lo saco de mi interpretación, sino de la vida diaria, es por ejemplo el aborto y el intento de aborto. ¿Cuántas personas han abortado o han intentado abortar? Primero, las que han abortado, las mujeres, ¿sí? En este caso, que han abortado, en una gran mayoría llegan a arrepentirse de eso tan doloroso porque muchas veces eso no solamente les deja secuelas físicas, psicológicas, sino totalmente espirituales, a tal grado que algunas ni siquiera pueden llegar a ser mamás. Las mujeres de pronto me entenderán un poco más a qué me refiero. Pero las que han intentado abortar y que después ha nacido su bebé, se han dado cuenta del grave error que iban a cometer. Y es que la criatura, el bebé, desde el mismo momento en que el óvulo fecunda, el esperma, perdón, el espermatozoide fecunda al óvulo, desde ese mismo momento hay vida. Muchos dirán que no, que sí, que no, pero la verdad es esa, créelo o no lo creas, así es. Entonces la criatura desde el mismo momento necesita recibir amor, necesita recibir aceptación, pero miren que muchas veces desde el mismo momento del embarazo ya se está rechazando. Y si desde su misma concepción no lo vemos como una personita, como un ser que se está gestando en el vientre de la madre, pues desde ahí mismo ya vamos a repeler a la persona y cuando ese bebé nazca va a recibir todo, va a recibir tu desprecio, va a recibir tu amargura, porque muy seguramente no lo vas a poder ni siquiera lactar, muy seguramente el bebé va a nacer posiblemente enfermo, porque todo lo que hacemos, todo lo que hacemos afecta a los niños desde bebés. Entonces es un punto muy importante para que tengas en cuenta. O de pronto, o tú lo has hecho, conoces a alguien que lo ha hecho, lo intentaste hacer, o tú fuiste ese bebé.
porque de pronto muchos de nosotros nos pasó eso. No fuimos hijos deseados. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que se crea un rechazo, ¿cierto? Un rechazo. Y eso lo exteriorizamos en nuestra vida. Pero hay un segundo caso referente a los niños. Y es los niños que son adoptados. Entonces, ¿qué sucede cuando uno es adoptado? Que normalmente en algunos casos se presenta que los niños no conocen su pasado. Al no conocer nosotros nuestro pasado, es como si nos colocaran una barrera y esa barrera no nos permitiera entender de dónde venimos, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿por qué mi mamá o mi papá no está conmigo? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué no tengo a mi familia? ¿Y por qué los otros sí? ¿Y por qué yo no? Entonces empieza el conflicto entre por qué el otro y por qué yo. Yo merezco menos, el otro merece más. Y así nos levantamos. Entonces esto es un problema muy difícil de tratar. Claro, también hay niños que, gloria a Dios, han llegado en familias totalmente llenas de amor y han podido crecer y salir adelante y son unas grandes personas. Pero la verdad, eso no sucede con frecuencia. Son más las casas de adopción que están llenas que las familias que tienen un niño adoptado. Entonces debemos tener mucho cuidado. Fíjense que cuando una persona sufre de rechazo, miren que no es porque sí. ¿Mm? ¿Qué pasa también con los niños? Los niños que son de padres divorciados. Entonces sucede que cuando tenemos una familia disfuncional, pues el niño asume eso, recibe eso y cree que el niño tiene la culpa de que sus papás no estén juntos, cuando eso no es así. El niño es una víctima que después crece y se vuelve victimario, pero cuando es niño no. Cuando es niño es una víctima por culpa de nosotros porque somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros mismos, en el placer muchas veces solo sexual, carnal, pero no pensamos en la vida del otro. O si no pensamos de que con el solo hecho de dar plata, que con el solo hecho de mantener, el niño está bien. Y eso no es verdad. Yo cometí ese error. Yo no tengo problema en que las personas conozcan de dónde me sacó el Señor Jesucristo. Por el contrario, claro, no lo digo con orgullo, pero entiendo que esto es uno de los peores errores que uno puede cometer y creer que el dinero puede suplir el amor de un hijo. Y es lo peor. Y cuando crecen uno se da cuenta de eso. Y duele bastante. Entonces, no nos enfoquemos solamente en eso. No nos enfoquemos en dar plata. No nos enfoquemos solamente en nuestro placer, sino que hay una vida que te está guiando, que te está cogiendo la mano, que está diciéndote, de ti dependo, de ti mamá y de ti papá. Por eso la responsabilidad que tenemos cuando escogemos a la persona con la que nos casamos. Porque ¿cómo es eso que me caso yo con una persona y resulta que esa persona no quiere tener hijos? Pero yo sí. Grave, difícil. Ahí hay un conflicto, porque ahí está siendo egoísta, los dos. Porque si esa mujer llega a quedar embarazada, muy seguramente ese papá entonces el día de mañana los va a abandonar, porque yo le dije a usted que yo no quería ser papá, o viceversa, porque es que tampoco podemos echarle toda la culpa al hombre. La mujer no quería, habrá hecho una y otra cosa para no ser mamá, pero finalmente termina teniendo su bebé y termina dejando al hombre abandonado y con su hijo. ¿Que no pasa? No, sí pasa. Sí sucede. Hay papás que tienen que levantar a sus hijos solos porque sus mamás se han ido en búsqueda de la felicidad. La felicidad plata, la felicidad viajes, lujos, y creemos que eso suple lo que verdaderamente necesitamos, que es el amor de Dios. Pero no es así. Y con ese llegamos al último punto de los niños, lo que tiene o concierne a los padres con los niños, y son los niños huérfanos.
pues también está la situación en que no necesariamente sus papás querían dejar a sus hijos, sino por ejemplo sufrieron un accidente. No sé, salieron a viajar, en el viaje se accidentaron, el carro, no sé, le pasó algo y solo sobrevivió el niño. Sus papás murieron, sus hermanos murieron, quedó solo. ¿Y quién se hace cargo de ese niño? Que esas heridas que quedan en el corazón de los niños son tan profundas que son muy difíciles de reparar cuando no se tiene a Cristo en el corazón. Es muy difícil poder nosotros eh, entender qué es lo que sucede cuando no hemos experimentado esto. Pero fijémonos de dónde viene el rechazo y hasta ahora les he nombrado una de las causas, de las fuentes del rechazo. Vamos con la segunda, que es la relación con los hermanos o compañeros. Entonces es muy común percibir, por ejemplo, rivalidades entre los hermanos, ¿sí? Debido a que los padres, volvemos aquí a tocar un poquito a los papás, muchas veces nos equivocamos porque mostramos que amamos más a un hijo que al otro y no nos damos cuenta pues que los niños están percibiendo eso. Entonces empieza el problema. Yo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y mis hijos me están escuchando en este momento y saben que lo que digo no es mentira, en que muchas veces uno tiene que colocarle más atención a un niño que a otro, por su edad, por de pronto complejos médicos, situaciones, pero sin darnos cuenta, hay veces nos metemos solo en un niño y nos olvidamos de los otros. O creemos que uno de nuestros niños tiene él solo el problema y nos olvidamos de los otros. ¿Sí me hago entender? O sea, eso no puede pasar. Debemos ser capaces de distribuir todo nuestro tiempo, Señor, en poder compartírselo a los niños de igual manera, de igual calidad, para los que tenemos varios. Pero estamos hablando de los hermanos. Entonces, cuando el niño percibe esto o la persona percibe esto, pues esa persona crea rencor. Miren, hay un ejemplo en la Biblia muy diciente que está en el libro de Génesis, que es José y sus hermanos. Jacob, que era su papá, amaba muchísimo a José. Y dice la escritura que Jacob le dio una túnica de colores, pero fue al único que se la dio. Entonces eran 12 hermanos. Entonces los otros 11 pues le cogieron rabia a José. ¿Cómo fue tal odio que le cogieron que terminaron casi matándolo en una cisterna en el desierto? Lo vendieron a unos mercaderes y José tuvo que pasar por unas dificultades terribles. Lo que pasa es que Dios tenía un propósito para dejar que pasara todo eso. Pero fíjense hasta dónde llega el odio. Para no ir tan lejos, Caín y Abel mataron el uno al otro sin darse en cuenta. Caín dejó sembrar ese odio en su corazón por su hermano porque sencillamente a Dios no le gustó la ofrenda de Caín, pero la de Abel sí. Entonces Caín se ensañó, dejó crecer su maldad y terminó matando a su hermano. Entonces miren hasta dónde podemos llegar a, a extremos tan grandes, ¿cierto? Pero hay algo también que vemos hoy en día y es, por ejemplo, el bullying. Mm, Hemos visto que lo que llamamos matoneo, ¿cierto? Eso se da mucho en los colegios, pero no solo en los colegios, diría yo que en todo ámbito, pero más que todo ahí, en los colegios, las universidades, los trabajos, en donde una persona es discriminada, rechazada por, no sé, porque es bajito o porque es muy alta o porque es muy gorda o gordo, chiquito, bajito, crespo, liso, calvo, barroso, con barba, sin barba, por lo que sea. Entonces debemos tener mucho cuidado en que una broma puede llegar a afectar de tal manera a una persona que le crea ese complejo del rechazo y termina odiando a las otras personas. Y volvemos al mismo punto. En cualquier momento esa persona reacciona de la manera equívoca
y termina haciendo algo que no quería hacer y que ya después va a ser imposible reversar. Otra fuente del rechazo, pues, es la relación con la sociedad. Sí que lo vemos nosotros. Entonces vemos, acá en Colombia se ve mucho, ¿cierto? La clase alta, la clase baja, ¿cierto? Decimos que hay clase media, pero en mi interpretación, en lo que yo considero, ¿sí? Yo creo que eso es una falacia. Y aquí en Colombia sencillamente hay ricos y habemos pobres. Los demás subsistimos. Pero lo que se crea con esto es un rechazo. La gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría que tienen dinero, rechazan a los que no. Pero increíblemente los que se suponen que deberían manejar mejor la situación, que son los de clase baja, ¿cierto? Lo que se denomina clase baja, se supone que deberíamos tener un corazón más humilde, un corazón manso, un corazón bueno, pero no, eso no es así. Nos ensañamos hacia los ricos. Y es que el hecho de que yo sea rico, tenga dinero, eso no quiere decir que yo sea malo, ni tampoco el hecho de que yo sea pobre quiere decir que yo sea bueno. Eso no, ni lo uno ni lo otro. Por eso para Dios no hay distinción. Y el dinero, la plata, las posesiones y las riquezas verdaderamente, eso a Él no le importa. Pero esa es una fuente de rechazo. El racismo, la cultura, las formas de pensar. Entonces muchas veces una persona no puede expresar nada porque ya está siendo juzgada. Por ejemplo, si un cristiano llega a decir que un cristiano no le parece, que está mal, da su argumentación con argumentos referente, por ejemplo, al homosexualismo, es tratado como una persona cavernícola, como un intolerante, como una persona sin amor, como una persona que odia, que detesta. Pero cuando escuchamos la contraparte es sin argumentos. Entonces muchas veces esas personas que están en una posición rechazan a la otra y viceversa. ¿A qué es lo que voy? Que debemos respetarnos. Debemos respetarnos los unos a los otros, tengamos o no el pensamiento que tengamos. Yo no, por el hecho de que yo sea creyente, yo no puedo ir a tratar mal al que no. ¿Qué testimonio es eso? ¿Cómo estoy hablando yo de Cristo con mi vida? Verdaderamente, vuelvo al principio, ¿está Cristo en mi corazón? ¿Será que sí? Otra fuente de rechazo, el abuso sexual. Y este sí es complicado. Miren, desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que poco o nada nos importa lo que le pase al otro. Es muy triste, pero ver cómo casi que los mismos familiares, los casos, la mayor fuente de casos de violencia intrafamiliar sexual se da dentro de las mismas casas, los mismos hogares. Los padres terminan violando a sus hijas, a sus hijos, o los tíos eh, hacen lo mismo con su familia. Mejor dicho, hay una aberración terrible, una falta de Dios que nos lleva a cometer estos vejámenes y el problema es tan duro, tan profundo que la persona que de pronto ha sufrido de esto muchas veces no se puede recuperar, crea traumas terribles. Miren, esto es una fuente de rechazo terrible, o sea, la persona que sufre de esto termina rechazando a todo el mundo. Una persona que normalmente claro, no son todas, ¿no? Y por favor, entiéndanme en lo espiritual que estamos hablando, ¿no? Termina muchas veces tan afectado que termina, por ejemplo, en el homosexualismo, termina muchas veces hasta en la prostitución, termina dañando su vida, pero no es porque la persona quiera, sino porque se siente tan rechazada que nadie la ama. Miren, volvemos al mismo punto del amor. Y hoy vuelvo y digo que aquí no estamos juzgando a nadie, ni mucho menos, sino el hecho de mostrar que Dios puede restaurar eso.
que a pesar de todos los errores que hayamos cometido, Dios puede restaurar. El Señor Jesucristo puede restaurar. No hay absolutamente nada que no lo pueda hacer. Si de pronto alguien que me escucha está pasando por esto, pasó, perdón, por esto, en Cristo hay restitución. En Cristo hay un nuevo empezar. Se puede volver a comenzar. Pero una fuente de rechazo es esa. Muchas veces no conocemos a la persona que tenemos al lado. Y de pronto esa persona que está al lado de nosotros pasó por eso. Pero déjeme decirles que eso es muy difícil de poder exteriorizar. Y vivir con eso no es fácil. Pero como el Señor es tan misericordioso, Él quiere que saquemos eso. Tranquilos, claro, la idea no es aquí hacerlo, ¿sí? No, sino con nosotros mismos en nuestra intimidad, hablando con Dios y diciéndole que le entregamos esa carga, que ya no queremos más eso, ¿sí? Que ya no queremos que eso esté más en nuestras vidas. Bueno, para ya ir terminando, me faltan solo dos punticos, son las relaciones matrimoniales defectuosas. Una fuente de rechazo muy grave es precisamente los matrimonios defectuosos. Entonces, ¿qué sucede? En muchas veces, bueno, encontramos casos en que las personas no nos casamos porque pensamos que para qué lo hago, que no es necesario, que pues yo ya vivo con la persona, llevo 15, 20, 30 años con la persona, entonces, no, ¿para qué? Ay, eso a mí me dijeron que después de uno que lleve 10 años de casado, 15 años de casado, perdón, de vivir juntos, discúlpenme, de vivir juntos, pues ¿para qué me voy a casar? Se casa uno y se separa, seguro, eso le pasó a Pepito y a Pepita. Pero, pero, no nos estamos dando cuenta del error, de que estamos en fornicación y en algunas ocasiones en adulterio. Y la palabra de Dios es muy diciente cuando nos advierte que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni absolutamente nadie con este tipo de pecados entrará al reino de los cielos. No podrá. Pero ¿cómo? Si yo ya lo cometí, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirte y cambiar tu vida. Ahí está el problema. Porque muchos no llegan a los pies de Dios. Porque sí, quieren a Dios, pero no se quieren arrepentir. Y si yo no me arrepiento, pues Dios no va a trabajar tu vida, porque tú no lo ves necesario. Si no hay un arrepentimiento, eso no va a pasar nada. Entonces, ese es el caso de las uniones libres, pero encontramos el caso de los matrimonios, en donde no se respetan, donde se golpean, donde se maltratan, donde se insultan, donde se tratan mal. ¿Y qué sucede? Pues que todo a su alrededor se vuelve un rechazo y empiezan a haber heridas tan profundas que por solamente satisfacer los deseos personales de cada persona no se dan cuenta que están destruyendo lo que Dios unió, porque Dios es quien bendice el matrimonio. Eso es muy importante que lo entendamos. Dios detesta los divorcios. A Él no le gustan. Él no es partícipe de eso. Por eso tan importante la persona con la cual tú escoges. Que no seas tú quien la escoja, sino que sea el Espíritu Santo quien te ayude. Y por último, amados hermanos, en estas fuentes del rechazo son los maltratos físicos. Y es cuando, por ejemplo, los padres desconocidos o alguna persona, pues actúa de una forma física hacia la otra. La palabra de Dios nos invita a que nosotros no debemos reaccionar contra nadie, sino que todo lo contrario. Si me golpean, pues yo le pongo la otra mejilla. Claro, fácil, no, claro que no. Pero es necesario hacerlo para que nuestro corazón no anide odio. Porque es que estos maltratos físicos crean una fuente de rechazo terrible. Terribles son las fuentes de rechazo. Son tan difíciles de superar, amados hermanos, que por eso vemos familias destruidas, que por eso vemos matrimonios
destrozados. Por eso vemos niños que en su corazón no hay más sino resentimiento, porque debido a todas estas fuentes de rechazo se ha construido sus vidas. Que sea el Señor Dios Padre Todopoderoso guardando a nuestras familias, a tu familia, a mi familia y a todo aquel que escuche este hermoso audio. Señor Jesús, ponemos en tus manos, Padre Celestial, la vida de cada persona, Señor, que escucha esta enseñanza, Señor mío. Que seas tú transformando nuestras vidas para no ser fuente de rechazo, Señor, sino fuente de amor como tú nos has mandado, amado Rey. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a mis hermanos y te pido, Señor, que en tu misericordia tú los resguardes y los cuides, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.